Yo quiero ganar almas para tu reino, Señor. Quiero ganar almas para tu Señor. Ahora yo quiero matar tu reino, Señor. No puedo por los pueblos, Señor. No puedo por los Señor. Mi vida, ya lloro por la gloria, Señor. Amén. Añadido a ese principio, quiero ser un paso, quiero ver Señor, quiero ser un paso, Señor. Espíritu Santo, yo quiero ser un paso para la gloria del Señor. El movimiento misionero esperando a Cristo dice, yo quiero ganar almas para tu reino, Señor. Yo quiero ganar almas, Señor. Señor, guía mis pasos, llevo en tu mano. Yo quiero ganar almas para tu reino, Señor. Yo quiero ganar almas para tu reino, Señor. Yo quiero ganar almas. Señor, Señor, guía mis palabras. Yo quiero ganar alma para tu reino, Señor. Por nosotros, de tu gloria, oh Señor. Yo por nosotros, de tu gloria, oh Señor. Señor, llena mi vida, sobre tu día, yo oro por nosotros, de tu gloria, oh Señor. Miguel, dieron la vida. Son las 10 en punto. Sí. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al hermano Juan que haga la oración como al inicio. Mira, seres humanos. No, gracias a Dios. Mira, la pastora Sonila que entró ahí con Fernando Ramírez y Miguel Tomé no Sonila. Sí, como la gracia del Señor, que, oiga, me parece que fue ayer que estábamos unidos y ya empieza el tercer sábado de nuevo del mes. Que el tiempo vuela, el tiempo es corto. Dice la Biblia que lo aprovechemos bien porque los días son malos. Así que le agradecemos a Dios por él estar aquí ya a las 10 de la mañana y yo creo que es justo, ¿verdad? Que tenemos inicio puntualmente, ya que somos cristianos. Siempre se habla de una hora cristiana, pero yo creo que la hora siempre es la misma, la diferencia es la responsabilidad. Porque tenemos aquí 19 personas,
estamos conectados. Eso representaría como un 20%, pero estamos aquí, daremos inicio. Me gustaría porque es bueno conocer siempre el pensamiento, como todo diferente, siempre pensar como ente diferente y no sabemos cómo piensa alguien si no habla. Sí, por eso a mí me gustaría eh, que los pastores tengan alguna inquietud. Si no hay alguna participación, por lo menos alguna inquietud, una pregunta para saber si hay alguna inquietud, si hay algo que te preocupa, si hay alguna sugerencia. El objetivo de esta reunión, uno de los principales objetivos de esta reunión es que fortalecer la unidad, fortalecer los vínculos de la unidad. Hay un dicho antiguo que dice que la distancia viva el olvido y los seres queridos. También ese mismo dice que también aviva el amor, pero la mayoría de veces viva el olvido. Así que la distancia nos separa. Entonces, qué bueno que nosotros ya hoy no necesitamos estar juntos físicamente para reunirnos, porque lo podemos hacer a través de esta vía. Y le repito a los pastores que ya estamos aquí, que uno de los principales objetivos de la reunión es mantener ese vínculo de unidad, fortalecer ese vínculo. Y los pastores, no creo nadie absolutamente callado, sino que en algún momento surja una inquietud, una pregunta, una sugerencia, un aporte, siempre que sujeto a luz. Primero la palabra, que nuestra regla infalible de fe y conducta, como diría en una ocasión Martín Lutero, y que sujeta a los principios y que sujeta a las normas nuestras. Amén. Mira que nadie te callado. Quiero, si desde el principio alguien tiene algún punto especial, un punto, si algún pastor tiene un punto o alguna pregunta, vamos Sí, que la desarrollemos en el transcurso de la reunión. de mi parte un aporte, pastor, que es como puntualizar, para seguir la línea, 5 funciones que se mencionaron del pastorado, que se mencionaron la semana pasada, que nos sirve de recordatorio. Sí, Primero, número uno, apacentar. Apacentar es nutrir con la palabra, guiar y proteger, dar dirección y vigilancia doctrinal, equipar a los santos y multiplicar líderes, cuidar y administrar bien la casa de Dios. Y la misión es evangelizar y enviar. Con esas 5 funciones, recordando parte de lo que se habló la semana pasada, seguimos hoy sábado 18 de octubre, Consejo de Pastores. Adelante, mi pastor. sí, vi que me dieron los cursos en el grupo, no sé cuánto lo abrieron, muy bonito, eso que está ahí, podemos desarrollar ya, sí, mucho. Pues a mí era lo más, sí, que fue la semana pasada. Ese fue el mes pasado, me parece como que fue la semana pasada. Sí, podemos seguir puntualizando, fortaleciendo. Otro pastor fue Miguel, no hay más nada. Sí, Dionisio. Dionisio. Ah, adelante.
y a todos, hermano. Mira, que tenía una grata satisfacción poder compartir con mis hermanos. Dios le bendiga. Tengo una pregunta, sugerencia, pastor. Eh, ya que, tengo un programa de fabricación de templos hecho por Jehová, en la dirección de Jehová y nuestro pastor, una sugerencia, pastor. Tenemos mucho tiempo que no se inaugura una iglesia. Yo le daría una sugerencia, porque orando a Dios y en el orden de Dios, no se empiezan a inaugurar o a terminar algunas iglesias que están un poquito más avanzadas. De Dios, bueno, ya se inauguró una en tal fecha, en poco tiempo se va a inaugurar la otra, y así para que ese gozo siga llenando de nosotros. La iglesia que está un poco más avanzada, diría yo, Dios le bendiga, era eso. No, pastor. Ok. Gloria a Dios. Miguel, hermano, que puede ver ahí los que han ido entrando para que lo mencione. Ahí entró Alberto Reyes. Tenemos ahí a Yuli Paula, Jané, Jacqueline Grullón, Pastor Oscar, Miguel Reyes, Ibelice Pozo, Pastor Lorenzo, Pastora Leticia, Juan Montero, Joselina, José Guzmán, mi hermano y amigo Jason Charles Hill, Jesucita Bautista, Humerdín Rosa, Pastora Zunilda, Elizabeth Ortiz, Efraín Alcántara, mi hermano Dionisio, Dianidis, Dareisi, mi hermano Francisco Caballero, Alquira Central, mi hermana Pastora Arelis, Alberto Pichardo, Alberto Reyes. Hasta ahora somos 27, pastor. Mire, ahí entró Rosa Morel, pastora. Ok, entonces, mi hermano Pastor Oscar levantó la mano. Nuestro hermano Pastor Cherry, estaré en la reunión, sería presente. No, está en Elias Piña. Amén. Dios le bendiga, pastor, y a todos. Santo, ese guerrero. No se escucha. Sí, se escucha, pastora. Muy bien. Muy bien. Amén. Bueno, una respuesta, obviamente una respuesta obligada a la inquietud que presentó hermano Dionisio. Me gustaría, no, vamos a dejar esto cuando tengamos más disciplina. Entonces, hacer un repaso, como decía Miguel, debe haber, puntualice los 5 puntos con respecto al ministerio pastoral. Ahora mismo, pastor. Mis hermanos pastores, puntualmente, para darle como si fuera una continuación, funciones esenciales del pastor. Apacentar. Apacentar quiere decir nutrir con la palabra. Juan capítulo 21, 15.
Segunda de Timoteo 4:2. Guiar y proteger. Dirección y vigilancia doctrinal. Salmo 23, Hechos 20:29. Equipar a los santos y multiplicar líderes. Efesios 4:12, segunda de Timoteo 2:2. Cuidar y administrar bien la casa de Dios. Santiago 5:14, primera de Timoteo 3:5. Misión: evangelizar y enviar. Mateo 28:18. Si ustedes notan, pastores, estas 5 funciones esenciales tienen como común denominador la palabra. La primera tiene que ver con nutrir con la palabra. La segunda tiene que ver con la vigilancia doctrinal. La tercera tiene que ver con equipar a los santos y multiplicar líderes. La cuarta con administrar bien la casa de Dios. Y la 5, evangelizar y enviar. Todo gira en torno a la palabra. De que se para los más top. Claro. Con influencia de la Entonces, con su micrófono, mientras tanto, tenemos siempre el micrófono en silencio. Y no escuchamos a Orcan, no sé, con los guardianes de él, gritando mientras él hablaba. Entonces, amados, así mismo, como planteaba Miguel, es importante recordar a que Dios nos ha llamado, la responsabilidad que Dios sobre nuestro caso, sobre nuestros hombros, como se dice en sentido regular, y nosotros no somos dueños, no somos dueños de la gracia, sino que se nos ha puesto para que apacentemos. Ahí están las citas bíblicas en donde el apóstol Pablo dice: mirad por vosotros y por el rebaño sobre el que Dios lo ha puesto a pastorear. Precisamente uno de los puntos míos de hoy va en dirección a esa primera palabra, mirad por vosotros. Pero recordando que somos obreros. Un obrero es un asalariado, un asalariado. Entonces nosotros somos simple obrero que Dios ha, y que Él nos paga el salario naturalmente que viene del dueño de la obra, que es el Señor. El apóstol Pedro dice: apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, apacentar y llevar a las ovejas a comer pastos verdes y a beber agua cristalina. Como decía hermano Miguel, siempre es sobre la base de la palabra de Dios. Esos pastos verdes y esa agua cristalina representan la palabra pura, la palabra limpia. No lo nuestro, sino la palabra del Señor. Hermano Miguel también citó de guiar y proteger. Guiar y proteger. Nosotros como pastores estamos llamados a proteger las ovejas, proteger el rebaño, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, que las ovejas sientan una cobertura de su pastor, de sus líderes. También ya de cuidar, naturalmente, que para guiar y proteger tenemos que cuidar. Y se hablaba también de ese objetivo de la iglesia, que es simplemente ser una congregación local, sino que nosotros como pastores estamos llamados a formar líderes, ser enviados a la misión. Es importante que nosotros tengamos claro que una iglesia local, cuando no cumple con esa misión de formar líderes para mandarlo a la misión, se vuelve muy rutinaria
muy rutinaria. Y es como esa figura que se utiliza desde tiempo antiguo, que es como un pozo de agua o una laguna de agua encerrada sin movimiento. ¿Qué pasa con un agua encerrada donde no hay movimiento? Se crían gusarapos, los gusarapos crían mosquitos, también se crían diferentes tipos de, ¿cómo decimos?, de plagas. Se crían plagas, se provocan enfermedades, inclusive epidemias, o sea, un agua acumulada sin movimiento, normalmente lo que trae es problemas. ¿Por qué? Porque no se está usando. Entonces, la iglesia no puede ser una laguna, ni puede ser una agua encerrada, sino que la iglesia tiene que ser como un río que constantemente está en movimiento. En un río no salen mosquitos, en un río no salen gusalapos, de un río no salen nada de esas cosas. En movimiento. Eso es la iglesia. Si nosotros nos enfocamos en tener una congregación local, donde estamos ahí constantemente encerrados, y ahí van a salir muchas cosas. Salen los chismes, salen los disgustos, salen las divisiones. Esa es la función de una iglesia encerrada. Entonces nosotros como movimiento misionero esperando a Cristo, tenemos que siempre orarle a Dios y pedirle a Dios para que esto sea una verdad en nosotros, que siempre estemos formando líderes, formando obreros, formando pastores, y que el Espíritu Santo entonces mueva a misión. Yo creo que, no sé, Miguel, si hay otro punto del repaso, usted me dice. ¿Sabe también, pastor? El peligro representa también el llamado. Sí. Libros comunes. Si quiero mencionar algunos puntos, porque uno de los puntos míos de calidad más o menos parece por esa dirección, pero no sé si tengamos lo mismo. Por ejemplo, peligros peligro. comunes y correcciones. Sí. Mercenarismo. Recuperar el corazón del pastor de Cristo. Juan 10. Mercenarismo, porque creo que la palabra mercenarismo viene de mercenario. Denos la idea, más o menos. Eso es lo que enseña en Juan, capítulo 10, recuperar el corazón del pastor de Cristo. Sí, esa sería, viene siendo la solución, pero ahí cuando hablamos de mercenarismo, más o menos, ¿qué peligro es este? Tengo que hablar aquí de pronto con la... Yo tengo la idea, pero quiero ver si vamos por el mismo. Vale, yo recuperar la... Ok, ve aquí. Juan 10. Es donde Jesús habla de el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Tiene que ver el pastor con ese ánimo de pastorear, no con el deseo santo, sino con el deseo de buscar beneficio de las ovejas, más que cuidarla, buscar beneficio de ella. Como un pastor, lo que se inclina como un pastor asalariado. Otro peligro también, activismo sin intimidad con Dios. Activismo sin intimidad con Dios. Hábito de oración y palabra, esa es la solución. Una cosa es pastorear y otra cosa es hacerlo bajo la guianza de Dios. Otro peligro, agotamiento y soledad. Pero antes de pasar a ese tercero, vamos a puntualizar un poco. Ok. En el activismo sin intimidad. O sea, se está refiriendo a ese trabajo continuo que se puede hacer sin tener ese hábito de
y de estar sumerso o inmerso en la Biblia, en la palabra. Cuando nosotros estamos inmersos en la misma palabra, a través de la oración y de esa humillación ante Dios, nos lleva a nosotros siempre a reconocer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Por ejemplo, cuando Marta estaba afanada, lo que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo para el Señor. Pero al no tener esa intimidad, al no tener esa preocupación de lo que era la palabra, de lo que era la perfecta voluntad del Señor, lo estaba haciendo fuera de orden y eso trae turbación. O sea, cuando nosotros tenemos ese activismo, podemos tenerlo en la evangelización, en la predicación, en el trabajo, parece ser que todo lo que estamos haciendo es para Dios, pero al no haber un hábito de oración y de estar sumergido entonces en la palabra, eso nos va a llevar a ese agotamiento que viene, el punto que sigue, del agotamiento y la soledad, porque se van a producir cierto tipo de amargura en nosotros por muchas cosas que se van a dar dentro de ese activismo. No sé si me doy a entender. Amén. Cuando, cuando nosotros estamos activos, pero no tenemos intimidad, se dan, se dan varias cosas. Por ejemplo, cuando no sentimos un respaldo, cuando no vemos que la gente está haciendo lo que nosotros queremos que se haga, cuando vemos, por ejemplo, que nos dejan solos, se viene ese agotamiento y vienen esas amarguras. Gloria al Señor. Discúlpenme que fue que me trajeron un cafecito aquí. Santo. Palábalo, Miguel. ¿Qué persigue entonces con el agotamiento? Peligro común del pastorado: agotamiento y soledad. Soluciones: pluralidad de ancianos, mentoría, día de descanso. Hay momentos, una vez la pastora Romero me dio un consejo que se lo he agradecido para toda la vida. Se acabó Dios mío, la pastora Romero. Sí, ella me decía: Miguel, hay momentos para pararse y momentos para sentarse. Y yo no pensaba que cuando uno está en actividad, uno lo que está es dando, uno que esté agotando. Entonces hay momentos para uno meditar, como le dijo Pablo, pastor, en Hechos 20, mirad bien por vuestra propia vida y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto. Es decir, que también nosotros representamos un alma que es salvada. Y hay momentos para descansar en el Señor, para apartarnos, para orar por nosotros, para evaluarnos, para medirnos, para recuperar fuerza. Otro peligro. Vamos a esperar un momentito, vamos en ese mismo, Miguel. Sí. O sea, es como se dice, llover sobre mojado, pero es una redundancia. Normalmente tenemos que saber los pastores que somos humanos igualitos de las ovejas, y que nos cansamos, nos agobiamos, viene la depresión, viene, todo eso viene. Porque ahora dicen, no, pero que la depresión es un demonio, no. Si usted analiza la escritura, Pablo tuvo depresión, los apóstoles tuvieron depresión. David, podemos verlo más en Pablo porque él es maestría y él mismo manifiesta su depresión en su momento cuando él se sintió solo, todos me abandonaron. Yo le hago una pregunta a los pastores, una pregunta retórica, no para que la respondan. ¿Usted cree que todos abandonaron a Pablo? O sea, es una pregunta retórica. No, él me dice que no, mismo señala alguna gente que se quedaron con él. Es evidente que no, pero él dice, todos me abandonaron. O sea, si usted lo analiza emocionalmente, en ese momento, uno dice, todos me abandonaron. Es un momento de depresión donde él se sentía así. Es cierto que él pone unas sesiones ahí como de 2 no pudo abandonar un momento donde Pablo se sentía, óigame, sin demoralizado en el sentido que, como cuando le escribe los Gálatas, por ejemplo,
Dice el abogado a Pablo, me temo que mi trabajo fue en vano. ¿Y quién cree que el trabajo de Pablo fue en vano? Es un momento, los pastores, los líderes, los seres humanos, Jesús en el monte Getsemaní, mi alma está angustiada, muerte. Si eso fue eso, como él dice más adelante, cuando yo camino a la cruz y de mí, que soy el árbol verde, hicieron esta cosa, que no harán de vosotros ramas secas. O sea, ese agotamiento, señores, eso nos viene a todos. Aquí no hay un Superman, ¿eh? Aquí no hay un Superman. Nosotros los pastores nos vamos a agotar por el mucho trabajo y vamos a sentir inclusive soledad en momentos en que no estemos solos. Dios siempre va a tener a alguien que está al lado de nosotros, pero como dice ahí, agotamiento y soledad, nos vamos a sentir solos. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es la receta? Como planteó Miguel ahí, el descanso. El descanso es una de las recetas. Jesús descansó. Es cierto, yo tengo un punto parecido de lo que quería desarrollar hoy. Jesús descansó. Jesús se retiraba. Si hay que retirarse a la oración, si hay que retirarse al ayuno, si hay que apartarse por momentos, si hay que descansar, hay que hacerlo, porque el trabajo pastoral es muy agotador. El trabajo pastoral, el que está tratando de hacer lo que debe hacer en Dios, que sabe que es muy agotador. Entonces, hay momentos en que nosotros tenemos que retirarnos, descansar. ¿Eh? Eh, Aquí habla Miguel de la pluralidad, que es lo que como el mes pasado, tenemos que tener una pluralidad, si no podemos tener una pluralidad pues, aunque la iglesia sea pequeña, pero podemos tener una pluralidad de líderes, ancianos, no podemos pastorear solo. ¿Eh? Nosotros tenemos estrategia y capacidad que Dios nos da para formar grupo de trabajo, asociación de jóvenes, asociación de damas, asociación de caballeros. ¿Eh? Esto son estrategias para tener un liderazgo dentro de la iglesia, no un liderazgo pasivo, porque ustedes saben, pastores, que hay liderazgo pasivo. ¿Qué yo le llamo un liderazgo pasivo? Bueno, en una iglesia y tengo 7 diáconos, 9 diáconos, 11 diáconos, es verdad, pero ¿cuál es la función? ¿Qué están haciendo esos diáconos? No están haciendo nada, para un día reunirnos para juzgar una falta, a juzgar un pecado. Esos ancianos eso es un liderazgo pasivo. ¿Eh? ¿Qué es un liderazgo activo? Que de esos ancianos, de esos diáconos, haya un liderazgo, uno que dirigen los jóvenes, forma más que más utilizamos, ¿verdad? O sea, que no utilizamos en la actualidad. Líder de jóvenes, líder de damas, líder de caballeros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son buenas esta estrategia, porque no es lo mismo un joven dirigiendo a un grupo de caballeros que un caballero dirigiendo a un grupo de caballeros. No es lo mismo un caballero dirigiendo a un grupo de jóvenes que un joven al frente de un grupo de jóvenes. O sea, porque ¿quién es el mentor de esos jóvenes? ¿Quién es el que asesora a esos jóvenes? Es el pastor. ¿Quién es el que asesora al líder de dama? Es el pastor. ¿Quién es el que asesora al líder de caballero? Es el pastor. Al final de cuentas, si hay un pastor, o sea, siempre va a ser el asesor y el mentor de los líderes. Entonces, eso es una forma de tener pluralidad. Repito, porque hablábamos el mes pasado de la pluralidad de ancianos. ¿Era el mes pasado, Miguel? Sí, Entonces, si no tenemos la capacidad de tener una pluralidad de ancianos, entonces de pastores, una pluralidad de pastores, podemos tener una pluralidad de ancianos, pero de ancianos activos. Porque ¿a dónde nos quita eso? A la parte que sigue, ¿verdad, Miguel? De sí. la autoritaria. Entonces, esa pluralidad de ancianos que sean activos dirigiendo, le van a quitar carga y le van a quitar agotamiento. Como le dijo esto a Moisés, tú diriges parte más difícil
y esa parte negársela a los líderes y que esos líderes te rindan cuenta, los líderes te rindan cuenta a ti y tú le rindes cuenta. Los casos grandes tú los llevas, pero no estés entretenido juzgando todo y dirigiendo todo porque te va a explotar. Ese fue el consejo de esto a Dios. Perdona, Moisés. ¿Y qué le dijo Dios después a Moisés? Moisés, es verdad lo que Jesús está diciendo te conviene. Fíjense que no fue Dios que se lo dijo a Moisés, fue Jetro. Si analizamos quién era Jetro, señores, no vamos a decir que era un idólatra, pero Jetro era madianita. Significa eso que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Israel. Entonces, el consejo, si es bueno, lo que hay que analizarlo, no importa de dónde venga, el consejo uno lo analiza. Y si el consejo es bueno, entonces lo tenemos que poner en práctica, porque es una bendición. Sí, otro peligro que debemos velar por él es el autoritarismo. La primera, Pedro, su primera carta, nos da una enseñanza muy importante y le entendemos mejor si analizamos el contexto en el que Pedro escribe esa carta. Él escribió a la iglesia de Asia Menor, que está bajo presión, y le escribió instruyendo a ancianos y a pastores de la forma de cómo pastorear para preservar la iglesia. Le está diciendo que el liderazgo pastoral no se ejerce por dominio, se ejerce por ejemplo. Le está diciendo que la autoridad pastoral nace el carácter y el servicio, no del control. Cuando le voy a tener que dirigir con control es más fácil y complace más la carne. Pero cuando anhelamos tener autoridad pastoral, formando nuestro carácter primero y sirviendo a los demás, no es tan fácil. Porque entonces ahí tenemos que trabajar nosotros durante un tiempo y someternos a un proceso arduo de oración, de ayuno, de búsqueda de la palabra, y comenzar a renunciar a una serie de cosas que están en nosotros, hasta que formemos un carácter nuevo y seamos entonces un líder al estilo de Jesús. ¿Qué fue el estilo de Jesús? Ejemplo y servicio. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sé ejemplo. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la recomendación de Pedro en su primera carta? 1:4. Le está diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, que nuestra meta como pastores es liderar al estilo de Jesús y enfocarnos en que esas ovejas no son de nosotros. Esa oveja la compró Cristo, lo que le dice Pablo a la iglesia en Hechos 20. Esa iglesia la compró Cristo con su sangre, él es el dueño. Nosotros somos administradores de esa gracia y un día, y tenemos que cuidar de esas ovejas con temor y temblor, porque un día daremos cuenta por ellas. Un día daremos cuenta de la forma que pastoreamos esas ovejas. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Había una presión en la iglesia y él, entre otras instrucciones, le está diciendo una forma de pastorear para preservar la iglesia. O sea, que no es cualquier cosa, para preservar la iglesia. Dice, pastorear no como quien tiene señorío, y lo está remitiendo a que sean ejemplos. Lo está remitiendo a otro punto que habló el pastor el mes pasado, el carácter. Mis amados pastores, lo que nos da autoridad realmente a nosotros no es la posición, es el carácter. Adelante, mi pastor. Tenemos levantado las manos ahí, Victoria, y creo que Victoria, sí. Amén. Dios me le siga bendiciendo. amén. Pastora Victoria, adelante.
Sí, Amén, amén. Verdaderamente nos llega en ese momento, pero el soldado David, una ocasión, un de ocasión, se sabe que David es que perdió grandes batallas, y él en una ocasión dice, Jehová y yo somos mayoría, y con Jehová saltaré ejército. O sea que nosotros tenemos que entender que si Jehová está con nosotros, todo lo podemos ir. Y David en un momento, en cuando él estaba perseguido, y fue a la toalla, en ese momento que él estaba perseguido, en ese momento que él se sentía cuando viene a ver la enfermedad, porque Dios lo quería bendecir, ahí en esa misma prueba de Adulán, Dios lo equipó de hombres guerreros, que estaban igual que él, pero se levantaron a pelear. Y cuando Dios permite cualquier proceso en nuestra vida, es porque Dios nos va a capacitar y nos va a enseñar y nos va a preparar para cualquier batalla. Y a veces nosotros, los humanos, pensamos que el Señor no ha dejado. Dios no nos deja, Dios siempre está con nosotros. Y verdaderamente cuando llegan esos momentos, nosotros tenemos que decir como David, con Jehová te va a hacer ejército. Hoy con Jehová obtendré la victoria en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos en medio de la guerra, nos desenfocamos, quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que el enemigo logra, si no logra la mente, como turbarnos la mente, pues no vamos a lograr estar firmes, ni lograr la victoria. Y ahí es muy bueno nosotros enseñar a otro y decirle, mira, tú puedes, pero es necesario que hacemos para cuando veamos personas pasando, nosotros podamos darle la palabra necesaria. Pues que Dios nos bendiga, amén. 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 Bueno, Dios, muy buenos días. Buenos días. En relación al punto que tocaba de género, eh, es algo que yo quiero plantear, es una sugerencia mía. No sé si me escuchan bien. Yo sé, si usted puede alejarse quizás un poquito, ¿No? si puede alejarse quizás un poquito, No escucho bien. le decía que si puede alejarse un poquito de los celular. Prende el celular de mi plato. Pues bien, ¿me escucho bien? No, hay mucho eco, yo sé. ¿Eh? Dale, ¿verdad? Denle la oportunidad a otro, él me entra por la computadora. Entonces, mientras se conecta mi hermano Joseph, en el mismo punto, Miguel, de ritmo, como decíamos ahorita, a redundar, ya lo tratamos, pero eso es un punto que no puede pasar de moda entre nosotros. Movimiento Misionero Esperando a Cristo no puede, tiene que estar constante sobre la mesa. Ese es el tema. Ustedes saben, el sol no puede ser competitivo. De hecho, la base del tema que tratamos en el pasado era esta, la finalidad del liderazgo, la finalidad de pastores, en vez de una pluralidad de pastores, no velan nosotros. Recordamos siempre la palabra del apóstol Pedro, 5, sentar a la ley de Dios, no como teniendo señorío, no somos dueños, no somos jefes, no somos papá Pegoni, sino que somos papás morosos, porque por más o menos que queramos, siempre los pastores somos padres. Somos padres de las ovejas, somos padres sentido humanamente. Eso es inevitable. Podemos decir que no, siempre vamos a seguir como papá y nos vamos a sentir, de hecho,
me digo, yo una de las cosas que copié de mi pastor Marcelino de Salva era esa expresión de Egipto, Egipto. Para mí los miembros son hijos, inclusive un anciano, naturalmente que no, no a Cristo, como dijo el apóstol, pero esto de siempre vamos a ver a la ovejas como hijos. Y yo, eso es uno de los términos que utilizo mucho, mayormente con los jóvenes, hijito, y de manera que eso nos da cierto tipo de protección, porque no es lo mismo cuando un pastor ve a una doncella como a una hija, como una joven. ¿Me debe entender? O sea, estoy hablando del pastor masculino. El pastor masculino a una niña, un jovencito, un adolescente, no la ve como hija, hijito, hijito, no es lo mismo que cuando la ve como una joven normal. Porque eso viene siendo una coraza en el sentido humano, en el sentido carnal. Yo como pastor y como padre me siento confiado en darle un abrazo a una joven y no siento ninguna pasión, ¿verdad? En mi corazón por corazón, porque yo estoy viendo una hijita, mi hijita. Entonces, eso es indiscutible. Siempre que humanamente vamos a ser como esa, esa soledad. Ahora, un padre amoroso, un padre amoroso, no un jefe ni un dueño. Cuando la Biblia dice no teniendo, como teniendo señorío, nos está diciendo que que no somos jefes, eh, que no somos, bueno, ese es el término, no somos jefes, no tenemos esa autoridad natural, sino una autoridad espiritual. ¿Dónde nos lleva eso? Sentarla, como dice la palabra, no a adueñarnos. Nosotros los pastores no nos podemos adueñar de las ovejas. No podemos creer que le podemos dar órdenes, de decirle, mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. No, es como la orden de Dios. Aconsejarme, no, eso no se puede, no te conviene. Es un padre amoroso. Cuando un padre guía a sus hijos con amor, esos hijos lo que van a sentir es amor por ese padre. Hablábamos eso el mes pasado, pero me gustaría hacer énfasis en eso. Cuando usted, como padre secular, le da amor a sus hijos, ¿qué es lo que van a sentir los hijos por usted? Amor y confianza. Pero cuando usted es un papá pegado de sus hijos, ¿qué es lo que van a sentir los hijos contra usted? Miedo, adversidad, temor humano. Entonces, no es dando órdenes, no es controlando el pensamiento de cómo piensan. Hay pastores que por falta de conocimiento y por falta de instrucción quieren gobernar hasta el pensamiento de las ovejas. Entonces, eso es el autoritarismo. ¿Cómo que dice primero de Pedro 5:3, hermano Miguel? Dice, no como teniendo señorío sobre la grey. Y le recuerda quién era el pastor de ellos. Sí, el príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces nosotros recibiremos la corona. ¿Sí? El príncipe de los pastores, que es Jesucristo, el pastor de los pastores, el dueño del rebaño. Dice, Que dijo dice, yo soy, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. amén. Eso lo dice el yo soy. Nosotros sabemos quién es el yo soy. El Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento. Es el yo soy. Él dice yo soy el buen. Él es el buen pastor. Es el yo soy. Él también es el camino. El yo soy la vida. El yo soy la verdad. ¿Eh? El único que tiene
esa autoridad y ese señorío es Jesús. Nosotros somos pastores para guiar, como ya se dijo, somos pastores para llevar a las ovejas pastos verdes, agua cristalina. Tratemos, si hay alguno de nosotros todavía que tiene esa jefatura, suelte esa jefatura de pastor y comienza a ser un amoroso, un padre. ¿eh? Decíamos el mes pasado, decíamos el mes pasado con toda autoridad, hermano, que en el caso de nosotros, la gente, si se van de la iglesia y son verdaderamente cristianos, siervos de Cristo, terminan terminan volviendo porque cuando van a otros lugares y ven la diferencia en el trato, dicen, pero ve acá, ¿y de dónde fue yo salí? Yo salí de un lugar donde lo que me daban era amor, lo que me daban era cobertura, lo que me daban era protección, y estoy saliendo a un lugar donde no estoy recibiendo ese pasto verde señal de la palabra, pasto verde señal de la palabra sana, agua cristalina de la palabra pura. Entonces, cuando un pastor da esa cobertura a las ovejas, mucho amor, mucho amor, no estamos diciendo, no estamos hablando de tolerancia, no estamos hablando de tolerancia, porque una cosa no tiene que ver con la otra. La misma Biblia dice que con amor se corrige el pecado. O sea, no es que nosotros no vamos a corregir el pecado, no. El apóstol dice que con amor se corrige el pecado. O sea, nosotros vamos a aconsejar, pero con amor. Nosotros vamos a enseñar con amor. Nosotros le vamos a enseñar a la gente cuál es la voluntad de Dios, pero es con amor. No es una carabina, no es como una ametralladora, porque el mismo Jesús dijo, si alguno quiere, o sea, el seguir a Cristo es voluntario. Nadie está en la iglesia obligado. Todo el que está ahí tiene que ser voluntariamente, que fue la palabra de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ahora, que quiera venir en pos de mí, Jesús dijo, tome su cruz. ¿Cuál es la función de nosotros los pastores? Enseñarle cuál es la cruz. ¿Cuál es la cruz del sacrificio, la cruz de la obediencia, la cruz de estar ahí soportando, venciendo las tentaciones, venciendo al mundo. No, y vamos Sí, a decir, yo sé, el último punto, pastor, sí, recordando de resumen, de lo que usted decía, carácter del pastor. Mis amados pastores, el evangelio es, el pastorado es carácter. Todo lo que tenga que ver con liderazgo es carácter. Primera de Timoteo 3:1, del 1 al 7, y Tito 1:5 al 9, recomienda que el pastor sea irreprensible, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no violento, no amante del dinero, gobernar bien su casa, buen testimonio de afuera, apegado a la sana doctrina para exhortar y refutar a que contradice. El pastorado es carácter. Lo que dirigimos, aunque no nos enfrenten, ellos saben lo que somos. No somos pastores solamente cuando estamos en el púlpito y predicamos bonito. Las ovejas que están a nuestro cuidado nos observan y ellos están conscientes de si realmente somos íntegros como pastores. Y de acuerdo a ese nivel de integridad que mostramos en nuestro día a día, así nos van a respetar. Pero no solamente en la iglesia, sino también en la comunidad que pastoreamos, nos van a respetar por el carácter que exhibimos, no solamente por la ropa y por la Biblia debajo del brazo, sino por nuestra convivencia donde trabajamos con los vecinos. Es decir, el pastorado exige mucho lo que es la formación del carácter. sí, importante, Miguel, establecer esa diferencia, que muchas veces la gente confunde entre el carácter el carácter nuestro. Nosotros teníamos un de los moldeamos la palabra de Dios, hablamos del carácter, hablamos de formación. Nosotros formamos
un hábito que se hace de Twitch. Entonces, cuando nosotros venimos del Evangelio, nosotros teníamos un carácter común, que también, o cosas buenas posiblemente formadas en el hogar. Ese carácter, nosotros ahora lo moldeamos, lo transformamos. ¿Sí? Comenzamos a ver en lo que era la otra formación. ¿No? Ese carácter, cuando hablamos de carácter, ya Miguel lo explica, pero para explicar la diferencia entre lo que es carácter y lo que es temperamento. Ese carácter nuestro, que es la afirmación de la palabra. Cuando hablamos de carácter, es que si la Biblia, por ejemplo, dice que el debe ser irreprensible, ese es el carácter, que somos irreprensibles, que nadie nos puede señalar con cosas malas. A ese carácter que se refiere es el ser sobrio, que es parte ya de nuestro carácter, el ser prudente, que es parte de nuestro carácter, el ser hospedador, que es parte de nuestro carácter, el ser apto para enseñar, debe ser. Entonces, que eso sea parte de mi carácter para enseñar. Nosotros tenemos que estar con Dios en qué? Ocupado en la lectura, la exhortación, en la enseñanza. Para yo poder enseñar, tengo que ocuparme en la lectura. No puedo enseñar si no tengo que enseñar. ¿Eh? No puedo dar lo que no tengo. ¿Eh? Entonces, que por cierto, uno de los puntos que yo tengo aquí, voy a aprovechar para mencionarlo aquí mismo, el pastor, por ejemplo, debe de ser parte de su carácter. Miguel, déjamelo ahí. Voy. Eh, Sí, listo, sí. el enfoque Ok, ahí está. del, debe ser parte del carácter que será para enseñar. No, un pastor no puede ser un pastor si no es apto para enseñar. Porque, como dijimos ya anteriormente, que el pastor guía a las ovejas, pastor guía porque el camino. Entonces, el ser apto para enseñar, repito, debe ser parte de nuestra vida. Observemos que cuando nosotros tenemos un carácter fuerte, tenemos un carácter dominado por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la ventaja de tener un carácter fuerte? Porque la gente cree que tener un carácter fuerte es tener un temperamento fuerte, son diferentes. Cuando nosotros tenemos un carácter, podemos dominar el temperamento fuerte. Lo que hace muchas veces es hacer daño. Pero cuando tenemos un carácter fuerte, dominamos nuestro temperamento. Cuando nosotros no tenemos un carácter fuerte, nos dejamos dominar por el temperamento. Y un temperamento fuerte, ¿qué puede hacer fácilmente? Ofender, fácilmente romper. Un temperamento fuerte se desequilibra. Pero cuando tenemos un carácter fuerte, dominado por la palabra de Dios, entonces controlamos ese temperamento que es fuerte. Entonces, repito, insisto, ese carácter fuerte nos va a llevar a ser actos para enseñar, como vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, y Tito capítulo 1, verso 5, 9. O sea, nosotros como pastores predicamos normalmente hasta una vez a la semana. No sé si hay algún pastor que no predique, si hay algún pastor que no predica, que da una manito arriba, pero vamos a monetizar. Se frío, hermana Judy. Todos los pastores tenemos que predicar. Entonces, no podemos todos los domingos, si predicamos los domingos, irle a la gente con lo mismo, ni decir lo que dice Mateo capítulo 10. MB Mateo capítulo 10, verso 19. Mira, lo que puede, alguien que lo lea para que no quite la pantalla. De Mateo capítulo 10, verso 19. Cuando lo tenga alguien, oíse, para que le dé lectura. Cuando un pastor Dice aquí, pastor, más cuando Sí. entreguen, no os preocupéis. ¿Por qué
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 19. Ese versículo bíblico se utiliza fuera de contexto continuamente dentro del campo evangélico. No sé, Pastora, estamos reunidos. dice ahí, cuando ustedes, Pastora, ¿sí estamos reunidos? no te preocupes, de manera que, saben que me quieren ayudar aquí y no me quiero dar ayuda, ¿cuál próximo? Oye, Me quieren para que ayudar entre, aquí y no me quiero dar ayuda. entre a reunión, pues, toma, sí. Claro que sí, pastora, entre, estamos reunidos. Sí, a que ese texto, Mateo capítulo 10, verso 19, Miguel. Sí, Mateo 10, Sí, 19. sí, Pensando continuamente dentro de la comunidad. Y Jesús le estaba hablando en un contexto cultural donde habían persecuciones y la predicación del evangelio le iba a causar persecución. El original, más bien, cuando lo ofrecen, cuando ustedes lo ofrecen, cuando estén prisioneros, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá en la boca de ustedes lo que van a hablar. Era de una defensa espiritual específico. Entonces, ya a veces, muchas veces, tenemos el texto para una vagancia, en contra de lo que digo el apóstol Pablo, de que no ocupemos la lectura. No, porque yo voy a decir lo que el Espíritu ponga en mí, lo que el Espíritu ponga en mí. Entonces, justificamos eso para no estudiar no la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Domingo tras domingo, vamos al púlpito, a ver lo que Dios ponga en nuestra voz. Y yo no voy a poner nada en nuestra voz porque nosotros le desobedecimos. Porque Él dijo que nos preparemos, Él dijo que nos ocupemos en la lectura, que nos preparemos en no ir a castigar un pueblo allí, diciéndole lo que nos venga a la mente y creyendo que fue el Espíritu Santo. Por eso nuestra mente. Pues entonces, cada vez que vamos al púlpito, vamos a hacer un sancocho y vamos a estar diciendo lo mismo. Vamos a tener un pueblo que se va a pensar escuchándonos. Pensar de escuchándonos. Y cuando venga que tiene necesidad de comer y no se le lleva esto verde, que dice la palabra de la agua cristalina, ¿qué va a pasar con esa oveja? Se va a enfermar. La oveja tiene que beber agua que reposo, como digo el salmista, agua quieta, una agua que está tranquilita y que es cristalina. Si el agua está revolteada y sucia, lo que se con la oveja es que se enferma. Igual con el pasto. Si la oveja no tiene un pasto verde, se va a enfermar. Cuando nosotros tenemos una iglesia que no le damos pasto verde, que no le damos no le damos agua fresca, esas ovejas se van a enfermar. Y lamentablemente la enfermedad trae muerte. Estoy hablando en el sentido espiritual. Muchas iglesias que tienen la ovejas muertas. Y usted ve divisiones, usted ve que se van de la congregación. Usted ve congregaciones que nunca avanzan, que siempre están creciendo y dividiéndose, a veces se convierte en institución. Entonces, como decíamos el mes pasado, normalmente los pastores en una situación así tendemos a usar a las ovejas, a decir, por ejemplo, citas bíblicas, que fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, en lugar de verificarnos nosotros mismos, en lugar de nosotros establecer ese carácter en nosotros, la palabra de Dios, en lugar de nosotros ser no aptos para enseñar, o ser no aptos para conducir esa oveja, lo que entonces comenzamos a mirar el defecto y la falla en las ovejas. Y entonces el mal permanece, va a seguir haciendo lo mismo. Hubo alguien que dijo que no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, eso nos aplica a nosotros. Nosotros no podemos esperar que la iglesia crezca y se mantenga ese crecimiento y ese fortalecimiento si seguimos cometiendo los mismos errores, si seguimos cometiendo la misma torpeza, para decirle una palabra agresiva, ¿verdad? Porque
La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser aptos para enseñar. Si tenemos ese carácter, si fortalecemos ese carácter de ser sobrio, de ser prudente, de ser apto para enseñar, lo que va a pasar es que nuestras congregaciones, digo nuestra, sabemos que la congregación del Señor, congregación, el rebaño que el Señor ha puesto sobre nuestras manos, va a crecer y cuando la gente se vaya, se van a ir a dónde? Se van a ir a la puerta ancha. O sea, en sentido figurado, cuando decimos la puerta ancha, es que van a salir correctamente, van a salir a la misión, van a salir al pastorado, van a salir a la obra, ¿eh? Y que se fueron por la puerta ancha, no se fueron, van a seguir siendo de nosotros. Ah, no, Miguel. Y también, pastor, otro punto importante en el pastorado, discernir y afirmar el llamado. O sea, reconocer el llamado y afirmarlo. Algunos de los pasos que usted mencionaba en la clase pasada, oración y palabra. Tiempos intencionales con Dios. O sea, ese tiempo con Dios con un propósito claro de que Dios nos haga entender el llamado que tiene para nosotros. Por ejemplo, usted siempre dice que Dios te lo llamó como pastor y pastor de pastores. ¿Qué le permite eso? Al tener eso claro, se prepara esa línea. Si usted hubiera tenido un llamado parecido a otros pastores que son pastores evangelistas, entonces se enfocara más en esa línea. Entonces, discernir el llamado que Dios tiene para nosotros nos ayuda a enfocarnos en eso. Otro paso importante para discernir y afirmar el llamado, autoexamen honesto a la luz. 1 Timoteo 3. Dios no puede ser burlado y nos conviene que seamos honestos con nosotros mismos, con Dios y con la congregación, y no mostrar lo que no somos, porque hay requisitos para el pastorado. Y si decidimos aceptar ese llamado, tenemos que aceptar cumplir con esos requisitos. Consejo de pastores, lo que enseña Proverbios capítulo 11, verso 14, cuando dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Cuando muere Josué y el pueblo quedó sin un líder, entró el paganismo y la idolatría de una forma abundante. Y Dios comenzó a establecer jueces. Ahí vino Gedeón, Sansón, ¿y qué vimos ahí? Termina el libro de Jueces diciendo que cuando no había un juez en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahí vemos la importancia de un liderazgo fuerte. Ciertamente el Espíritu Santo dirige la iglesia, pero si no hay pastores con carácter, la iglesia se derrumba. También en discernir y afirmar el llamado, esa práctica supervisada de correcta alimentación, de enseñar, discipular, visitar, y el reconocimiento formal del envío. El reconocimiento formal de Hechos 13:3, que nos dice, 13:3, así que después de pasar más tiempo en ayuda y oración, le pusieron las manos y los enviaron. Ese reconocimiento formal que la iglesia hace cuando se confirma el llamado de una persona, de reconocerlo como pastor, de ungirlo como pastor. Y también otro proceso para afirmar el llamado, la formación continua, teológica y pastoral. Sí. Déjame recordar. Fíjense, pastores, he comenzado en este repaso que hacía Miguel, último punto, la formación continua, teológica, una formación continua, que ocupa que la lectura. Eso es un punto clave, como no tiene cita bíblica, hay varias citas que podemos colocar ahí, Miguel. Sí, Por ejemplo, esa parte de Timoteo, de la lectura.
la exhortación y la enseñanza. O sea, esa palabra de Pablo, de, de que nos ocupemos la lectura, naturalmente que tiene que ver con todo eso que dice ahí, con una formación y pastoral. Eso no excluye los libros. Todos los pastores que estamos aquí sabemos en momentos determinados estamos leyendo libros. La diferencia es, Miguel, pastores, en qué libro leamos y cómo filtrar lo que leemos. Me gustaría ahora que en este punto eh, enfatizar en algo muy importante, que tiene que ver con la madurez. La madurez. Cuando nosotros somos maduros, tenemos capacidad para leer cualquier libro. Yo leo libros de los testigos de Jehová, pero yo no le aconsejo a cualquiera que lea un libro de los testigos de Jehová. Yo leo libros de los mormones, pero yo no aconsejo a cualquier persona que lea un libro de mormón, que llamamos pastores. Porque los testigos del mundo no tienen la capacidad de filtrar lo que lee. Hay gente que leen algo y toman todo lo que leen como bueno y se dejan confundir y se dejan llevar. Que el apóstol Pablo dice que no seamos niños fluctuantes, movidos por doquiera de cualquier viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No les recomiendo a nadie leer cosas que estén fuera del ámbito de nosotros, menos que ya no tenga una gran experiencia base de lectura. Puedo ufanarme, y lo digo esto como una motivación. Yo puedo ufanarme de decir que he leído cientos de libros en mi trayectoria pastoral y ministerial. Ahora bien, todavía, los libros que yo sigo leyendo tienen que estar dentro del ámbito de nosotros, dentro de ese ámbito evangélico pentecostal, que no, por ejemplo, bautista. Yo leo muchos libros de los hermanos bautistas, pero cuando yo leo algo de un bautista que va en contra del principio que yo creo, mi mente de una vez lo rechaza, porque hay un filtro, me quiero referir. Usted lee un libro bautista y si no tiene un filtro, fácilmente doctrinas que ellos tienen. Pero eso mismo pasa dentro de ámbitos pentecostales. Yo leo un libro de un plan pentecostal, pero si no tengo filtro, puedo adoptar enseñanza que tenga ese escritor que es antibíblica. Quiero darme a entender, y si me están entendiendo, a mí me gustaría que una manito, exactamente, un dedo arriba, porque es importante, pastores, que nosotros leamos, pero que también filtremos para que nuestra mente no se vaya a llenar de una nomenclatura. No, se entiende la palabra, o de un sancocho, para decirlo en otro término, de un sancocho de doctrina. Entonces, por eso es importante como la formación teológica. Porque, por ejemplo, en la formación teológica, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la hermenéutica, hay líderes, todos, y nosotros conocemos la hermenéutica. Yo creo que nosotros no somos niños, no es la como algunos. Voy a decir que yo no necesito hermenéutica. Yo lo que necesito es que yo creo que eso es una niñada, porque todo lo que estamos aquí, una de las cosas que falta es esa intimidad en la oración, en la comunión. Pero la importancia que nosotros conocer la hermenéutica. ¿Qué es lo que nos enseña la hermenéutica? Una correcta interpretación del texto sagrado. Eso nos enseña la hermenéutica. Entonces, quizás no conocemos el término hermenéutica porque no es un término latinizado. Entonces, nos suena como extraño. De hecho, ¿cuánta gente de nosotros
hemos satanizado el estudio teológico. Hemos satanizado, lo hemos cualquierizado, lo hemos puesto como si fuera algo secular. En muchos han puesto el estudio teológico como algo que mata el espíritu, mentira. Que mata el espíritu es el orgullo. Lo que mata el espíritu es que usted aprenda teología y esa teología se le suba a la cabeza y se llene de orgullo en el conocimiento. Eso sí, mata. ¿Eh? Porque el orgullo no solamente mata en el conocimiento, el orgullo mata en todas las áreas de la vida. Entonces, es cierto que mucha gente que profundiza en el conocimiento de la teología, se le muere el espíritu, pero no es porque se le murió el espíritu, lo mató la letra humana, no la letra de la palabra. La letra de la palabra lo que nos lleva es a ser más humildes. El conocimiento de la teología, si no nos lleva a ser más humildes, ahí sí es verdad que nos mató, pero nos mató ese orgullo, entonces, la importancia del conocimiento de la hermenéutica es nosotros saber que si conocemos la hermenéutica, las reglas de la hermenéutica, nos va a llevar a una mejor comprensión y una mejor forma y de una mejor lectura, tanto sistemática como exegética. La palabra exégesis, que es sinónimo de hermenéutica, lo que nos lleva es a un análisis más profundo de la escritura. La misma Biblia dice que hagamos exégesis de ella, que hagamos hermenéutica de ella. Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñar la escritura, ¿verdad? Escudriñar la escritura. Miguel, léame Juan 5:39, el partido otra vez, no te Reina Valera. Ok, lenguaje actual, nueva traducción viviente. Dice lo siguiente. Usted estudia las escrituras a fondo porque piensa que ellas le dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Nueva traducción viviente. Otra versión, Biblia de Jubileo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero que eso Jubileo va a ser Reina Valera. Vamos a leer una, por ejemplo, de una que tiene más. Si Dios habla hoy, Dios habla hoy, dice así: usted estudia las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí. El mismo tipo está diciendo que lo que yo digo de la escritura, que estaban haciendo que exégesis. Significa exégesis. Exégesis significa sacar a la luz. ¿Eh? Sacar a la luz. Ellos estudiaban la escritura para sacar a la luz la verdad de ella. Entonces, cuando por ejemplo nos dicen nosotros ahí en el texto que nosotros conocemos, Reina Valera o Jubileo, como leyó Miguel, es escudriñar la escritura. ¿Qué está diciendo? Que hacen exégesis de la escritura para utilizar el término teológico. O sea, la misma escritura nos dice nosotros que hagamos exégesis de ella, que saquemos la luz del texto. Eso es lo que significa exégesis. Eso es lo que significa hermenéutica, sacar a la luz del texto, de la oscuridad, no, no está diciendo no una simple lectura. Cuando la Biblia dice que Pablo en la lectura, nos está diciendo nuestro exégesis de la escritura. ¿Qué es lo que nos enseña la hermenéutica? La hermenéutica nos enseña las reglas de estudiar, de analizar y de sacar a la luz el texto. Observemos el sinónimo entre exégesis y hermenéutica. La hermenéutica nos enseña las reglas para nosotros hacer exégesis, sacar el texto. Entonces, mi pregunta, una pregunta, ¿qué malo nuestra hermenéutica? Pregunta retórica. ¿Es malo conocer la hermenéutica? Para conocer la hermenéutica. Claro que no. Entonces,
a nosotros como pastores tenemos que ocuparnos. Recordemos esa palabra del presidente español, creo que Felipe González, que dijo zapatero a sus zapatos. Nosotros como pastores, como líderes, tenemos que ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Como ya se insistió, los pastores tenemos que ocuparnos en la oración, en la intimidad, pero tenemos que prepararnos en el conocimiento de la teología. Ahí marca Miguel Aestra, capítulo 7, verso 10, porque este Esdras había preparado su corazón para inquirir, exégesis, para inquirir hermenéutica. Que este Esdras había preparado su corazón para inquirir y a sustituir la palabra, o sea, por un sinónimo, porque Pedro había preparado su corazón para hacer exégesis de la ley de Jehová. Porque Pedro había preparado su corazón para hacer la hermenéutica de la ley de Jehová. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros aprender la hermenéutica bíblica, aprender esa materia, no es malo, el conocimiento, pero nosotros le vamos a darle a Dios. Por eso, tenemos que conocer la exégesis, para no leer el texto por arriba, para no estar enseñando falsa doctrina. Nosotros los pentecostales, señores, enseñamos mucha falsa doctrina. Por eso mismo, porque no hacemos como Esdras, que se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová. ¿Para qué? Si la quería esa exégesis, la quería hacer hermenéutica, para aplicársela. Primero dice, para poner en práctica, para yo obedecer, cumplirla, y luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque nosotros los pastores, un 80 y hasta 90%, vivimos repitiendo lo mismo domingo tras domingo en el púlpito, como si fuera una letanía, como si fuera ese rezo, esa misa que hacen. Nosotros criticamos a los curas y a los padres porque hacen una misa, y en la misa creo que hacen, que repiten exactamente lo mismo, el mismo, la misma letanía. Entonces, nosotros por falta de no prepararnos, vamos domingo tras domingo a repetir lo mismo, a repetir lo mismo, a decirle lo mismo a la gente, como si la palabra de Dios no fuera una fuente, como si la palabra de Dios no fuera un río de agua viva, ríos que corren. Ese río usted va y se baña hoy, y va y se baña mañana, pero son otras aguas que están corriendo por ahí. Y vuelve y se baña mañana y hay otra agua. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor son ríos, o son fuente de agua de vida. Fuente. Los pastores, señores, no podemos faltarle el respeto a los oyentes que se esfuerzan para ir a la congregación a adorar a Dios y a recibir una palabra fresca, una palabra nueva. Entonces, nosotros los pastores tenemos dígame, que dedicarnos, prepararnos. Nosotros los pastores tenemos que esforzarnos en esa preparación teológica continuamente. Los médicos continuamente que quieren estar al día, viven leyendo, viven estudiando. Los abogados que quieren estar al día, viven leyendo, viven estudiando. Los profesionales que no leen, que no se preparan, que no investigan los nuevos que salen, se van a quedar atrás. No me trae un asesor impositivo. Oye, yo me imagino que Miguel le dedica, aunque sea 15 minutos, le dedica. Que ley salió de nuevo, que si hubo un cambio aquí, si hubo una nueva disposición, si hay una nueva normativa. Tiene que estarse preparando para el consejerista como para lo que le enseña a caer en la boca. Se está cortando la boca. Mi hermano Juan.
Bien, se me escucha bien. ¿Se escucha bien, Juan? Verifica ya, porque se escucha bien. Sí, ahora sí, estaba cortando. Ahora Te damos la bienvenida. Dios sabe por ahí. ahora ya. Muy bien. Y qué, la culpa. Porque eso parte del ahí. Ser pastores. Esto no es llover sobre mojado. Esto es una existencia para que nosotros, los pastores, veamos el fruto de la aflicción de nuestra alma. No sé por qué. Yo le salí al día, sí, ¿Cómo así, Linas? sí. ¿Quién no quiere ver el resultado de su esfuerzo, de su trabajo? ¿Quién planta una viña y quiere ver el fruto de la cosecha? ¿Eh? ¿Quién no quiere ver el resultado de lo que hace? Si el éxito se mide por resultado, el éxito se mide por resultado, entonces, ¿quién no cree pastor no cree él? Pastor no quiere ver su congregación creciendo. Pregunta, Pastor, pregunta, no quiere ver que su congregación crezca en número, activamente. Sé cimiento cuantitativo. Nosotros tenemos la idea de volver cualitativo. Es un crecimiento cuantitativo y es un crecimiento cualitativo. ¿cómo se llama? Pastor, Día, no, Dios no quiere cantidad, Dios lo que quiere es calidad. Mentira del diablo. Mentira de que Satanás. todo proceda al arrepentimiento. Y el Señor añadía cada día la iglesia lo que habían de ser salvos. Pero nosotros tenemos un en ese trabajo que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Días en el tiempo de la casa no se saben de enseñar y predicar a Jesucristo. Simplemente estamos haciendo el trabajo, pero no, si no hay un crecimiento. No, Dios lo que quiere es calidad, Dios no quiere cantidad. No, eso es mentira. Y eso es una hipocresía el que lo diga. Que todo el mundo sabe que quiere ver el templo lleno y que cuando ya no quepan agrandados. Romper la pared. Mi pastor Reyes está levantado ahí, mi pastor amado. Miguel quiere hablar. Sí, Miguel Reyes. Vamos a dar la oportunidad, Miguel. Adelante. Ahora sí, Miguel, ahora sí. Bendiciones, ¿se escucha claro ahí? Ahí sí. ¿Me escucha? Miguel, cuidado, cuidado, eso es una gran aquí, que bendiciones. Ah, Que se me abunden. Sí, Leyendo Shalom Raja. Aleluya. Dice aquí, apto para enseñar. Dios mío. Dice en la NBI, wow, se me fue que pueda enseñar. Y me quedé pensando en esa palabra, porque nosotros muchas veces queremos dejarle la cosa todo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sí, por eso cometemos muchas cosas fuera de lugar mientras estamos ministrando. Empezamos, cuando nos hayamos que hablar, sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Empezamos a ver ángeles, empezamos a ver aceite, porque no tenemos como esa capacidad, como decía hermenéutica, de exprimir un texto bíblico y sacarle la sustancia.
Dios me puede dar una palabra. Dios me puede decir, mira, habla del amor. Ahora, yo tengo que fajarme en la Biblia a investigar qué es lo que es el amor, para traer un mensaje a la iglesia por la palabra. Porque es que todo pasará, pero su palabra no pasará. Sabemos que el fuego del Espíritu Santo se mueve. Sabemos que Dios habla a través de su Espíritu Santo. Pero él mismo, así como se decía hablando, mandó y le dijo, vayan y escudriñen las escrituras. Porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. El líder tiene que aprender primero. Somos llamados a aprender para enseñar. Y cuando nosotros nos sometemos a la palabra y a escudriñar su palabra y a leer su palabra, incluso a tener mensajes preparados, como dicen, a de tiempo, ahí como si fuera una reserva, porque es que las palabras de Dios son tan maravillosas y tan preciosas. Yo no sé si a los predicadores les ha pasado en este grupo, que terminan de predicar de una palabra y posiblemente camino a su casa o en su casa le llegan palabras nuevas, esa misma palabra que estaban predicando. Y eso es tan maravilloso cuando sentimos a Dios por la palabra, porque eso nos da firmeza, nos da poder. Poderoso Dios. Iglesia, ¿Qué es lo que da? no, Pastor. no por lo que, de que un ángel me dijo, sabemos que Dios habla, amén, sino por la palabra, porque las emociones pasan, pero el compromiso queda. Alaba lo que está diciendo. Ya. Mi alma, sí, uno se emociona, hermano, y la emoción a mí me gusta, porque en la emoción uno hace cosas que normalmente no las hace, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la palabra va a quedar, pero la emoción va a pasar. Pastor, quiero, de lo que usted decía, Pastor, quiero señalar tres frutos poderosos. Diga, amén. Pastor Fernando, tres frutos poderosos cuando Edra se propuso inquirir la palabra, un deseo que parecía sencillo. Que vamos a observar tres frutos poderosos que provocó Edra con esto. Cuando Edra se propuso inquirir la palabra para aplicársela a él y para enseñar, condujo la segunda repatriación. Los sacerdotes y levitas organizó el servicio del templo y la administración de los tesoros. Porque el problema es que Israel espiritualmente estaba desolada. Tenían tiempo que no leían el libro de la ley. Y Edra organizó otra vez el servicio del templo. Otro fruto. Llevó al pueblo al arrepentimiento y corrección del pecado de matrimonio mixto que amenazaban su fidelidad al pacto. Un problema que Israel duró como 900 años con ese problema. Si usted analiza los libros históricos, habrá como 900 años de historia. Desde Josué hasta Edra, el principal problema era la idolatría. Lo que traía problema entre Dios y su pueblo era la idolatría. De hecho, las veces que Dios permitió que los asirios, que los agentes de Egipto, la gente de Babilonia, los persias, invadieran Israel, fue por el castigo como respuesta a la idolatría. ¿Y sabe qué logró Edra? Erradicar la idolatría. Es decir, que Edra, con proponerse inquirir en la palabra de Dios para enseñarla, erradicó el principal problema entre Dios y su pueblo. Otro fruto poderoso, consolidó un ministerio de enseñanza pública de la ley que continuó influyendo incluso en tiempo de Nehemías. Cuando usted lee Nehemías 8, juntaron el pueblo en la plaza y la gente prestaba atención
a la lectura de la ley y comenzaron a llorar. Y fue tanto el lamento que hubo que parar la lectura de la palabra y decirle, señores, recuérdense que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy no es día para llorar. Hoy es día de gozo. Y hubo que parar la lectura porque la gente se sintió compungida en su corazón, entendiendo por la lectura que estaban caminando de espalda a Dios. Y esta gente lloraron y se arrepintieron de corazón. Señores, no había servicio público de lectura y Edra logró en el Señor que se estableciera el culto público. Miren tres frutos de otros que logró este hombre con solamente proponer su corazón, inquirir en la palabra de Dios. Así mismo ustedes como pastores, ¿cuántas cosas no van a lograr en sus iglesias, en sus comunidades, cuando ustedes se proponen inquirir en la palabra de Dios? Ustedes se propongan saber cada día más de Dios, que cuando ustedes hablen con palabras sazonadas, como les recomienda el autor de Hebreo, 3 requisitos a los que son líderes. Le dice que tengan una palabra digna de recordar. Y cuando ustedes hablen, la gente se queda como con ese sabor. Wow, pero mira lo que decía el pastor, eso es así. El pastor tiene razón. El pastor cada vez que habla como que uno siente inspiración, como que siente consolación, como que siente una represión santa, como que siente motivación. Por ejemplo, el jueves se predicó un mensaje que yo sentí una motivación a orar más y cuando llegué a mi casa, eso fue lo que me dio, cené algo y me puse a orar. Y si nosotros nos proponemos inquirir en la palabra, se ve que el que predicó el jueves en la iglesia se preparó para eso. Y así nosotros, si nos preparamos bien en la palabra, cada vez que hablemos, mire, el ambiente va a tener una atmósfera agradable, una atmósfera de seguridad, de autoridad, de reprensión, de corrección, de edificación, de consolación. Y cuando usted se vaya, van a decir, wow, lo que el pastor dijo tiene sentido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ustedes, pastores, con respecto a lo que decía Miguel, es importante señalar una vez más que Esdras, ese hombre que propuso en su corazón inquirir la ley, fue el que logró a través de su reforma en Israel que se erradicara la idolatría de Israel de una vez y para siempre. Algunos dirán, no, pero fue Dios con el castigo, pero el instrumento que Dios utilizó en la enseñanza fue extra. O sea, fue el hombre que dedicó su vida a prepararse en la palabra. La vida de Ezra era, pero óigame, un doctor, de la ley, un escriba, se dedicó a eso. Él dijo, él puso su corazón a eso. Y él, en tercera persona del mismo, leyendo y suponiendo, como creemos, que él escribió el libro. Porque este Ezra había preparado su corazón. O sea, digo que nosotros tenemos de Ezra, para preparar nuestro corazón para eso. Porque como Ezra cambió un pueblo,